Bien, ahora quiero comentarles acerca de un caso que encontré en un grupo de Facebook de una paciente que realizó una desparasitación en el mes de febrero y después de ello empezó a tener síntomas de vómitos, eh, se le bajó la presión y empezó a tener fatiga. Y pues ahora la paciente está mal porque tiene bastante embalonamiento en el estómago y no puede, y apenas puede caminar, ¿no? Entonces la paciente ahora pregunta cómo ella puede restaurar su salud, ya que, cómo puede restaurar básicamente su intestino, ya que ella ve que está comprometido. Ella lo que básicamente realizó es una desparasitación. Bueno, primero que nada yo quiero mencionar acá que no soy profesional de la salud, pero sí he logrado revertir mis propias enfermedades porque he tenido varias, todas causadas por una misma causa. Yo he logrado revertir mi gastritis crónica por unos 6 meses he estado con gastritis crónica, fibromialgia por más de 2 años. Ahora tengo pequeñas molestias, ya no es como antes, que ni siquiera podía ni siquiera podía caminar, tenía que usar muletas. Superé una depresión de 7 años, sin tratamiento psicológico, únicamente limpiando el tracto digestivo. Superé crujidos en todo el cuerpo, quemazón, lo que le llaman neuropatía, digamos, quemazón en las piernas, crujidos por todo el cuerpo. Así que también pude eliminar parásitos de mi tracto digestivo y limpiar placa mucoide. Entonces creo que podría dar mi opinión acerca de esto. Pero bueno, lo ideal sería de que ustedes, los nutricionistas, que es en quien más yo confío, aunque no lograron resolver ellos mi problema, pero debido a los que ellos están directamente en contacto con la alimentación, y la alimentación, hasta donde yo sé, es el único capaz de curarte. No he visto a ningún paciente curado que no haya utilizado la nutrición para restaurar su salud. A ver, la nutrición es uno de los pilares más importantes. Hay otras cosas que se puede hacer, pero es lo más importante. Así que por eso la pregunta va dirigida a ustedes. ¿Cómo podrían resolver el caso de este paciente? Este caso se parece bastante al mío, en el sentido de que este paciente tiene vómitos. Yo no he vomitado cuando empezó mi gastritis, pero sí tuve bastantes náuseas, inexplicables las náuseas. Eh, bueno, se le bajó la presión. No sabría por qué decir, yo no soy profesional de la salud, no sé por qué se le bajó la presión. Tiene fatiga. Y esto sí lo relaciono con algo muy específico en mi caso, que es eh, el consumo de uvas. Yo cuando tenía problemas de estreñimiento, básicamente consumía un poco de uvas para que me ayude con el estreñimiento y funcionaba. Pero el problema siempre era después del consumo de uvas, igual sentía fatiga, sentía un poco de cansancio y en mi caso yo tenía que parar de trabajar. Lo mismo parece que le está ocurriendo a este paciente. Si es que los suplementos eran buenos, según mi perspectiva, probablemente estos suplementos de desparasitación hayan podido provocar una crisis curativa, que es básicamente la activación o crea la aparición de nuevas enfermedades momentáneas. Puede empeorar tus síntomas o puede hacer aparecer algunas enfermedades nuevas, algunos síntomas nuevos, pero es momentáneo porque básicamente una crisis curativa lo que hace es empieza a movilizar toxinas, empieza a matar parásitos, empieza a matar hongo cándida, bacterias malas y eh,
si hay más cadáveres de parásitos, más cadáveres de bacterias malas, es obvio de que te vas a poner mal porque hay una mayor carga tóxica. Básicamente hay más tóxicos porque esos cadáveres de esos patógenos son tóxicos. Entonces, por esa razón, eh, los pacientes tienen crisis curativas. Es probable de que haya experimentado esa crisis curativa esta paciente y por eso la aparición de esos síntomas. Eh, bueno, y ahora también tiene embalonamiento en el estómago. Esto obviamente indica de que tiene una disbiosis intestinal. En mi caso, yo también tuve una disbiosis intestinal. Yo también sufrí de embalonamiento, tal vez no al punto de esta paciente, pero sí tuve embalonamientos del estómago bastante feo, una hinchazón bastante fea. Parecía un hombre, bueno, un hombre bastante cervecero, ¿no? Esa típica panza cervecera. Así de grande era mi barriga cuando se embalonaba, cuando tenía, digamos, esa inflamación en el estómago. Y en mi caso, ¿cómo logré resolverlo? En ese momento, pues muy curioso, yo resolví eso colgándome, tenía una barra y me colgaba y mejoraba esa inflamación. Consumía perejil, consumía orégano y consumía coriander, ya no me recuerdo cómo se dice coriander, cilantro creo que se dice, sí, cilantro. Consumía cilantro y muchas veces mi embalonamiento desaparecía solamente consumiendo estos alimentos. Pero nunca yo lograba resolver la causa raíz de mis problemas. Y únicamente yo logré resolver mis problemas cuando eliminé placa mucoide, cuando limpié el tracto digestivo. Si te pones a pensar, lo que yo venía consumiendo, que son perejil, cilantro, orégano, todo esto crudo, tal vez únicamente estaba combatiendo la infección que estaba teniendo en el estómago, como pueden ser bacterias malas, parásitos. Digamos que frenaba la infección, de repente también aliviaban la inflamación. Pero luego volvía el embalonamiento muchas veces en mi caso y luego, bueno, luego la enfermedad progresó hasta que finalmente tuve fibromialgia y finalmente gastritis. Lo mismo le podría pasar a este paciente si es que no resuelve su problema. Pero para mí la solución no es tomarse algo que alivie el síntoma, como puede ser, incluso hay muchos profesionales de la salud que recomiendan aceite de orégano y no estoy en contra del aceite de orégano, estoy en contra de no limpiar la causa de la enfermedad y en este caso es muchas veces placa mucoide. Hay muchos profesionales de la salud que vienen dando antibióticos naturales o no naturales, tratando de mejorar esa disbiosis que tiene el paciente. Pero ¿cómo pretenden corregir esa disbiosis si no eliminan el lugar donde se encuentra esa disbiosis, que es básicamente la placa mucoide? La placa mucoide no es más que materia fecal putrefacta acumulada a lo largo de los años que viene obstruyendo el intestino, enlenteciendo el tránsito intestinal, estreñiendo mucho a las personas y es hogar de parásitos, bacterias malas, hongo cándida, yeast, ya no me recuerdo, moho, levaduras, y ese es el hogar de muchos de los patógenos y es lugar de acumulación también de muchas toxinas. Entonces, hay muchos profesionales de la salud que vienen dando aceite de orégano, entre otros antibióticos naturales también, pero no le están removiendo la causa raíz de la enfermedad. En mi caso, por ejemplo, consumía el aceite de orégano del famoso doctor Ludwig Johnson, pues todos hablan maravillas de ese aceite de orégano, pero en mi caso no funcionó, no me arregló la fibromialgia, no me arregló la gastritis, mejoró mi gastritis, eso sí, mejoró bastante los síntomas que tenía, pero no arregló nada. Tomaba aceites de zanahoria también, que es parte del protocolo del doctor Ludwig Johnson, pero mejoré un poco, no mejoré mucho. Donde realmente empecé a mejorar bastante fue cuando empecé a tomar aceite de ricino, que en el protocolo del doctor Ludwig Johnson
eh, es usado para matar parásitos. Y de hecho, yo sí sabía que tenía bastantes parásitos. Uno por el estreñimiento. Si el paciente tiene estreñimiento, es una feria de parásitos eso básicamente. Y porque muchas veces yo agarré aceite de ricino y me lo frotaba en todo el estómago, en partes también de la cintura y en el pecho. Y muchas veces yo sentía los movimientos de los parásitos, ¿no? Esa sensación de culebreo, de cuando tú tienes una lombriz en la mano, cuando recoges una lombriz en la tierra y la pones en tu mano, sientes el movimiento. La misma sensación he tenido yo después de frotar con aceite de ricino parte de mi cuerpo. Entonces yo era bastante consciente, incluso aquí en el pecho, muy curioso, en el corazón. En el corazón yo sentí esos movimientos, en el pecho también, en el estómago también obviamente. Eh, en la espalda muchas veces. Yo frotaba el aceite de ricino en el estómago y sentía el movimiento en la espalda baja, por donde está el colon. Yo sentía eso. Entonces, sabía también que tenía parásitos, pero únicamente yo pude mejorar mucho mi salud. Fue cuando empecé a remover placa mucoide. Y es más, el protocolo que yo hacía para eliminar placa mucoide, no solamente eliminaba la placa mucoide, también eliminaba parásitos. ¿Y cómo lo hacía esto? Bebiendo jugo de frutas. Y esto me parece muy curioso porque yo vi a bastantes profesionales de la salud que no recomiendan el consumo de azúcar si uno tiene una disbiosis tipo cándida, tipo parásitos, porque básicamente los parásitos y la cándida se alimentan de azúcar. Y no digo que no sea así, pero lo que a mí me ayudó fue eso. Principalmente la uva. Bueno, yo sabía de que la uva tiene resveratrol, potente antiparasitario, y principalmente en jugos. La cantidad de placa mucoide que yo eliminaba era masiva, eh, junto con parásitos también. Y cada vez que yo andaba eliminando eso mejoraba mi salud. Entonces, en el caso de este paciente, yo creo que el paciente debería hacer lo mismo, debería hacer ayunos de agua, en el caso que realmente quiera acelerar el proceso. eh, es lo que a mí bastante rápido me eliminó placa mucoide y se notaba bastante la mejoría en mi salud. Ayunos de agua, ¿no? Y en caso de que de repente no quiera hacer ayunos de agua, tal vez realizar una dieta vegana, cruda. En el caso de este paciente tiene disbiosis intestinal, eh, tal vez también apoyarse con aceite de orégano. Me parece que en este paciente sí se puede consumir únicamente aceite de orégano y digamos algunos antibióticos naturales, pero el problema va a volver a persistir, va a volver a aparecer, porque digamos tal vez logran controlar los síntomas, pero como no se ha eliminado la placa mucoide de ahí, al no haberse eliminado el nido de los patógenos, pues va a volver a aparecer, como fue en mi caso, ¿no? Yo en 2 ocasiones contraté nutricionistas. El primer nutricionista no pudo darme ninguna clase de ayuda, es decir, su protocolo no ayudó. El segundo nutricionista sí ayudó, pero era temporal, ¿no? Estaba bien, estaba mal, estaba bien y estaba mal. Pero no como un síntoma de que el cuerpo actúa de esa forma. Muchos podrían confundir esto como una crisis curativa. Durante una crisis curativa ocurre eso, ocurre empeoramiento de los síntomas, o aparición de nuevos síntomas y luego mejoras, ¿no? Pero en el caso, yo pienso que con el segundo nutricionista yo he tenido mejoras y luego también empeoraba, pero me parece que no era básicamente una crisis curativa, porque no me eliminaba nada de placa mucoide. Con ese protocolo no eliminaba placa mucoide. Entonces, si no estaba eliminando la causa raíz de mis problemas, eh, entonces no puedo decir, ¿no?, de que realmente haya estado teniendo crisis curativas. Yo creo que más bien el protocolo de ese segundo nutricionista me controlaba los síntomas, mejoraba un poquito, pues todas las biosis que tenía yo en el tracto digestivo, pero no eliminaba la causa raíz. Entonces, si realmente yo creo que si este paciente quiere mejorar, pues
una dieta principalmente vegana, seguramente no va a tener la capacidad de tolerar muchos alimentos. Yo, por ejemplo, no era capaz de tolerar el brócoli. Cuando yo estaba enfermo, cuando tenía gastritis, fibromialgia, no podía tolerar el brócoli, ni siquiera podía tolerar la palta. Recuerdo que comía palta y me quemaba el estómago, se embalonaba mi estómago también. No podía tolerar el coliflor, o cebolla obviamente tampoco. Algunas especies como el cilantro o el culantro, el perejil, el orégano tampoco no lo toleraba. No ha sido hasta que primero comencé a consumir jugos de zanahoria, mejoró, empeoraba mi condición, luego mejoraba y luego poco a poco mi cuerpo fue de nuevo siendo capaz de tolerar los alimentos. Imagínense, yo no toleraba ni una palta podía tolerar. Lo único que podía tolerar era proteínas, proteínas de origen animal, podía tolerar carnes, también podía tolerar carbohidratos, eh, principalmente tubérculos, podía tolerar zanahorias, papa, yuca, camote. Pero el hecho de que yo tolerara esto no significaba que me estaba curando. De hecho, ahora yo hago un poco de... pienso qué es lo que estaba ocurriendo y probablemente mis síntomas no empeoraban, pero realmente sí estaba contribuyendo al incremento de placa mucoide que tenía en mi tracto digestivo, según los expertos. Porque yo pues vi a varios expertos que no recomiendan el consumo de carne porque básicamente la carne toma bastante tiempo digerirse, incluso contribuye al incremento de placa mucoide en el tracto digestivo. Pero esto es en algo que yo no me quiero meter. No, todavía no, digamos, no me atrevo a decir si tal dieta es mejor o tal dieta es peor, o simplemente verlo como herramientas de que en ciertos casos cierta dieta es mejor. Pero lo más importante fuera de las dietas creo que es eliminar la placa mucoide. Si hay dietistas que son capaces de limpiarte el tracto digestivo con dieta carnívora, pues bacán. Pero es que yo nunca lo he visto, nunca he visto que sean capaces de eliminar placa mucoide con dieta carnívora. Si hay médicos que logren controlar eh, el, o logren eliminar placa mucoide con una dieta cetogénica, también es estupendo. Pero yo también lo he hecho y no he eliminado nada de placa mucoide. Lo único que fue capaz de eliminar placa mucoide en mi caso fue aceites de ricino y ayunos de agua. Y también una dieta vegetariana, pero con una dieta vegetariana y cruda eliminaba muy poca cantidad de placa mucoide. No ha sido como con los ayunos de agua. Con los ayunos de agua era brutal. Llevaba días sin comer y séptimo día, octavo día sin comer y yo seguía yendo al baño botando materia fecal putrefacta. 7 días sin comer, es decir, todo lo que yo tendría acumulado en el tracto digestivo recién se estaba eliminando. Y es muy difícil eliminar esto cuando tu digestión está enfocada en, digamos, en asimilar alimentos en lugar de limpiarse. La ventaja que yo he visto con los ayunos de aguas que únicamente tu sistema digestivo se activa al mínimo, porque básicamente le estás dando agua. Entonces es ahí donde el tracto digestivo aprovecha en limpiarse. Pero bueno, solamente quería hacer esa pregunta. ¿Cuál creen ustedes que sería el protocolo adecuado para mejorar a este paciente?